Saludos, querido amigo, querida amiga. En esta ocasión vamos a estudiar un pasaje controversial en el cual nos han enseñado que ese texto se refiere al alma inmortal, que el hombre no muere porque Jesús, cuando murió, fue a predicarle a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Se encuentra en la primera carta de Pedro y los versículos son del 18 al 20. Pero un estudio cuidadoso en su contexto del texto nos da a entender la verdad del texto. Por ejemplo, mi querido, en Génesis capítulo 6, que es donde el apóstol Pedro basa su comentario, dice, versículo 3, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí está la palabra carne y espíritu. En primer lugar, Dios dice no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. En segundo lugar, porque él es carne. Él es carne. Pero no es que no va a contender, sino no voy a contender para siempre. Contender es luchar. Y Dios luchó 120 años con el hombre. El Espíritu de Dios luchó 120 años con el hombre para ver si ese hombre se reformaba. Pero como él era carne y estaba imbuido en los deseos de la carne, que en las concupiscencias de la carne, ahí se aplica la palabra que está encarcelado. ¿En qué? En la carne. Porque el hombre estaba vivo en la carne, pero muerto en el espíritu. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pedro en esta ocasión. Pero, en la primera carta, para ir a entender cuál es el mensaje, en tercer lugar, es que nos invita a nosotros a vivir una vida vivificada en el Espíritu, una vida para Dios. Desde el versículo 13 al 17, usted lo lee y se da cuenta que el apóstol Pablo está mandando a morir a la carne, a padecer nosotros en la carne por la justicia. Que si nosotros viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Manifestando el fruto del Espíritu en nosotros, como son el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, esos frutos en nuestra vida, la gente va a hablar mal de nosotros, pero mintiendo y calumniando. Y se van a avergonzar cuando vean nuestra buena obra en Dios. Ese es el mensaje del apóstol Pedro en esta ocasión. Citó los antediluvianos para que podamos entender que Dios estuvo contendiendo con ellos allá, en el espíritu. No contenderá mi espíritu para siempre con ellos. Ahora bien, en el capítulo 4, versículo de 1 al 4, usted lo va a leer. Allí el apóstol Pedro, nos invita a que nosotros seamos imbuidos del pensamiento de padecer en la carne, porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ya, versículo 2 dice, para no vivir en el tiempo presente, el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Note, te está diciendo que en el tiempo presente, en el tiempo actual, ya tú no vas a vivir en la carne, sino vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Cristo padeció en la carne. Cristo murió a la carne. Tú debes morir a la carne. Cristo fue vivificado en el Espíritu. Tú debes ser vivificado en el Espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. No está hablando de la muerte aquí, física, sino una muerte espiritual. Querido amigo, querida amiga, este pasaje no se refiere a un alma inmortal. Es una vida, es un llamado que te está haciendo el apóstol Pedro para que vivas para Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres vivir para Dios? Si vives para Dios, vas a padecer en la carne. Pero van a hablar mal de ti, pero mintiendo. Te invito a consagrarte a Dios cada mañana. Te invito a recibir a Jesús cada mañana. Te invito a vivir dependiendo del Espíritu Santo, a dejarte guiar por el Espíritu Santo para que en tu vida aparezca el fruto del Espíritu Santo y así puedas estar vivificado en el Espíritu y tú muerto
muerto completamente a la carne. Eso es lo que Dios quiere. ¿Te atreves a vivir para Dios una vida centrada en Cristo Jesús? Dios te bendiga y que Dios te ayude a eso. Recuerda, Dios quiere que tú vivas para Él.